Bienvenidos a nuestra Iglesia Cristiana Presbiteriana San Marcos, un lugar donde la fe se convierte en comunidad y la comunidad se convierte en familia. Edificando con sana doctrina, donde compartimos la palabra de manera clara y transformadora. Ministrados por el Espíritu Santo. A través de la alabanza y adoración, preparamos a la esposa de Cristo para recibir la palabra de Dios. La misma siempre pretende confrontar nuestra vida versus la Escritura. Viviendo el amor de Cristo. Explora nuestro ministerio de matrimonios, donde cada encuentro es una oportunidad única para profundizar la conexión, aprender y juntos crecer en el amor de Cristo. Cada mes, nos reunimos con la convicción de que matrimonios saludables son un pilar esencial. Sabemos que, para nuestra iglesia, son más que uniones, son un reflejo vivo de una comunidad que busca continuamente a Cristo. Descubre el vínculo especial entre las mujeres de nuestra iglesia en nuestras reuniones mensuales, donde exploramos juntas la riqueza de la Escritura. En este hermoso tiempo, vivimos la fe, nutriéndonos mutuamente con la riqueza de la palabra de Dios. Cuidando de las familias. En nuestra iglesia, nos preocupamos por cada familia. Los niños tienen su tiempo especial. Cada risa es un aprendizaje, cada juego es una lección, cada momento, una conexión con la verdad eterna. Perseverando en la fe. Miércoles de oración a las 7 de la tarde. Grupo de hogar los viernes a las 8 de la noche. Escuela de formación cristiana los domingos a las 9:30 de la mañana. Y nuestro culto dominical a las 10:45. Cada encuentro es una oportunidad para crecer en comunidad y profundizar en la fe. En cada rincón de nuestra comunidad, encontrarás amor, crecimiento y un camino hacia Cristo. Haz de nuestra iglesia tu hogar. Les esperamos con los brazos abiertos, listos para compartir, aprender y crecer juntos en la gracia de nuestro Señor. Felices adorando al Señor, ciertamente con problemas. Este año ha sido lleno de circunstancias adversas, pero también de bendiciones. Esa pequeñita, una bendición tan grande que les ha llegado. Y cada uno de nosotros que podemos decir que Dios ha sido bueno, y a lo que cantábamos, entonábamos ese canto de la bondad de Dios, decía: Señor, gracias. Porque a veces cuando vemos Romanos 8:28 y vemos que todo nos ayuda bien, a veces esperamos que es el bien que nosotros queremos, pero es el bien que Dios quiere para nosotros. Y ahí es cuando se quiebran muchas veces nuestros planes. Así que este último mensaje, este domingo, último domingo del año, amados hermanos, cómo no reconocer y dar gracias a Dios. Así que yo le invito a que abra por favor su Biblia en Lucas capítulo 2. Vamos a centrarnos en esta porción de la palabra. Lucas capítulo 2, versos 41 al 52. Si ya lo tiene, póngase de pies para honrar la bendita palabra del Señor. Lucas, Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 41 al 52. Y dice la bendita palabra de Dios, léalo conmigo. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía o entre la multitud, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así?
He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿Me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Que Dios añada bendición a la exposición de su palabra. Tome asiento, por favor. Quiero comenzar esta porción de la palabra con una ilustración que encontré que me pareció interesante. Mire, un excursionista apasionado por explorar decidió adentrarse en una selva tropical para disfrutar de la belleza, el desafío de la naturaleza. Había pasado semanas planificando todo lo que iba a hacer. Cada detalle del viaje. Se equipó con lo último en tecnología, un GPS de alta precisión que le guiaría, un mapa digital, un reloj con altímetro, un teléfono satelital por si acaso se presentaba alguna emergencia. El entusiasmo de este explorador a lo desconocido, a adentrarse a la selva era muy grande. El primer día todo marchó según lo planeado. Los caminos eran claros, el GPS marcaba la dirección, los desvíos necesarios para que pueda seguir su rumbo. Sin embargo, en la tarde del segundo día, el clima cambió repentinamente y una tormenta torrencial cayó sobre la selva, dañaron su equipo electrónico, dejando inutilizable el GPS, el teléfono y el mapa digital que tenía este explorador. El agua lo empapó todo, empapó su mochila, y a medida que la tormenta se intensificaba, el excursionista comenzó a entrar en pánico. Los caminos que antes parecían claros, ahora ya eran confusos. No había ya caminos. Cada dirección que tomaba lo llevaba más lejos y más lejos de su destino. La selva con sus sonidos, con sombras, parecía volverse más densa, más amenazante. Después de horas de vagar sin rumbo, el agotamiento y la desesperación comenzaron a apoderarse de este viajero. Mientras revisaba frenéticamente su mochila y sus cosas, buscando qué puede ayudarle en esos momentos de pánico, encuentra una brújula antigua que había empacado por si acaso. Esta brújula, al verla, parecía insignificante. Él pensaba: ¿cómo podía un instrumento tan simple ayudarme en medio de este pánico, de esta selva, de esta tormenta que se levantó? Había perdido toda la confianza y la capacidad para orientarse, pero sin ninguna otra opción, decidió confiar en esa pequeña aguja magnética que apuntaba siempre al norte. Al observar la brújula, algo cambió en su perspectiva. Se dio cuenta de que no podía ver con claridad el camino frente a él, pero la brújula le daba la dirección constante hacia el norte. Las horas pasaron y finalmente, justo cuando el sol empezaba a salir, llegó a un claro donde pudo reconocer un sendero que lo condujo de regreso a la seguridad. Más tarde, mientras reflexionaba sobre su experiencia, comprendió una lección profunda. Decía él: confié tanto en la tecnología, en mis propios recursos, que me olvidé de lo esencial. Esa brújula tan sencilla y antigua fue lo que me salvó, porque nunca dejó de apuntar en la dirección correcta. Amados, pensando en esta historia y en nuestra vida, muchas veces es así. Lo preparamos todo. Hablábamos con Sebas hace un momento acá atrás en el devocional que compartieron, que está bueno planificar y está bueno trazarse metas para el 2025. Ya 2025, qué tremendo. Y está bien que nosotros establezcamos un norte que nosotros queremos, pero lo que no está bien es que dejemos de depender de Dios y confiemos más en nuestra propia prudencia, como dice la palabra. Ahí es cuando nos va mal en la vida, y ciertamente, amados, la vida es como esa selva, ¿no? Densa, confusa, llena de caminos que parecen prometedores. ¿A cuántos les pasó
Que este camino parecía prometedor y al momento de cruzar, porque estábamos de nuestras fuerzas, ya no había más camino. Levante la mano, ¿a alguien le pasó en este año eso? Qué bueno si no le pasó, gloria a Dios. Pero a veces es la circunstancia de la vida, denso. Amados, debemos reconocer que nuestra brújula, y a veces que no la tomamos en cuenta, es Dios y su palabra. Ese tiene que ser nuestro norte. Y si usted se va a poner metas en este 2025, que diga: Señor, yo quiero seguirte a ti, quiero estudiar más de tu palabra. Aprendamos de todo lo que vivimos en este 2024. Aprendamos. Hoy veremos en la palabra cómo el ejemplo de Jesús quedándose en el templo, a veces uno dice: pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos terminando el año? Tiene mucho que ver con lo que Jesús hace y el ejemplo que nos está dando. Por eso, para aquellos que están anotando el tema del día de hoy, lo puse: siguiendo el ejemplo de Jesús. Si usted está tomando nota, póngale: siguiendo el ejemplo de Jesús. Lucas 2, de esta porción del 41 al 52, nos muestra cómo vivir orientados hacia las prioridades de Dios. Cristo, incluso siendo niño, su vida estaba centrada en Dios. Jesús no se dejó distraer por las expectativas humanas, por lo que parecería urgente. Su brújula siempre alineada con el propósito eterno de glorificar a Dios. Tengo 4 puntos para predicar en esta mañana. Número 1, vamos a ver un ejemplo de fidelidad. Encontramos en el verso 41 y 42. Comencemos el estudio de la bendita palabra. Y usted puede ver en el texto, me encanta porque cuando estudiamos la Biblia, que usted pueda comprobar lo que estamos estudiando y que no sea solo palabras al aire lo que se dice aquí, sino que usted pueda comprobar lo que Dios nos quiere enseñar. Dice el 41, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Esto es interesante porque José y María demuestran esta devoción y esta fidelidad a Dios, y es lo que yo quiero transmitirles, que en este año usted busque esto, un ejemplo de fidelidad, pero también que nosotros tomemos este ejemplo para ser fieles a Dios. Cada año, dice la palabra, viajaban a Jerusalén a la Pascua, a las festividades más importantes. Recuerde que el pueblo de Israel tenía 3 festividades importantes que celebraban. ¿Cuáles son? La Pascua. ¿Cuál más? La fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Es lo que ellos tenían como para celebrar sus grandes. Tenían más fiestas, pero celebraban cada año estas 3 grandes. Y la constancia que puedo ver en María y José, mire, todos los años ellos estaban viajando a Jerusalén. Esto es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque desde donde ellos estaban hasta Jerusalén era aproximadamente 130 kilómetros. 4 días de camino, porque ahí no es que iban en el carro, ¿no? En el todoterreno, sino que tenían Dodge. ¿Sí sabía usted eso? Dodge patas. Y comenzaban a caminar, y yo no sé quién se animaría a caminar 4 días de camino por desiertos, valles, montañas. 4 días, amados. Esto, cuando yo veo en la porción de la palabra, veo esa devoción y esa fidelidad. Mire, no era cualquier fiesta, sino lo que se celebraba en la Pascua era la liberación del pueblo de la esclavitud, de todo lo que estaban más de 400 años esclavos en Egipto, y el Señor portentosamente los libera. Ellos celebraban. Había un sacrificio de un cordero pascual sin mancha. Y dice que José y María hacían esta práctica regular, constante, adoraban, eran obedientes a Dios. Vivían esta vida transformada en fidelidad a Dios, en un compromiso constante, amados. Y esto es mucho de ejemplo para nosotros, porque a veces cuando convocamos o en la iglesia
no sé, vamos a hacer una minga, vamos a orar, vamos a hacer. ¿Cuántas personas aparecen en esos momentos? A veces es el pastor, la esposita y los hijos, y se acabó el cuento, ¿sí o no? Es que si somos honestos, amados, que este año podamos demostrar esa fidelidad a Dios, así como el servicio a las demás personas. Que vea ese ejemplo. La adoración, amados, el estudio de la palabra, el servicio a Dios deben ser parte de esa rutina diaria. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. Esto es impresionante. Esto nos muestra una devoción constante a Dios. Pero a veces lo que menos queremos hacer es orar. No pasamos tiempo en la palabra. Oramos, ya oré por los alimentos, y a veces lo hacemos de forma tan religiosa, ¿no? Y nos portamos así como que no oraste, comiste tú primero, así que tenías que orar por los alimentos. Pero ¿cómo está tu vida diaria con el Señor? A veces nos fijamos en lo superficial, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está esa alabanza, esa obediencia, esa entrega delante de Dios? Así como ese viaje, el viaje a Jerusalén no era cómodo, 4 días de camino. Mire, muchas veces tenemos que sacrificar por obedecer a Dios. Y el problema es que la comodidad se ha metido tanto en la iglesia, y cuando estamos más cómodos es cuando más alejados incluso estamos de Dios. Amados, si usted algún rato se siente que está súper cómodo, aquí estoy bien, yo feliz, todo me sirven a mí, por favor examine su vida, examinemos nuestro corazón. Y pídale a Dios, es bíblico, pídale a Dios, Señor, examina mi corazón y quita si hay camino de perversidad, dice el salmista. Si está acomodada mi vida, Señor, examíname, quítame, incomódame. La obediencia no siempre será fácil, amados, pero como Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué más dijo? Tome su cruz cada día. No dice un ratito, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día, y sígame. Lucas 9:23. Y este propósito de María, de José, de subir cada año, dice más adelante, cuando tuvo 12 años, subieron. ¿Quién tuvo 12 años? Jesús. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Me llama la atención porque Jesús acompaña a sus padres porque ellos le transmitían esta devoción y esta fidelidad también al niño. Acuérdense que Jesús sí, divino 100%, pero también vino 100% humano a encarnarse. Comenzó a crecer, sujeto a sus padres, y lo vamos a ver más adelante. Pero me encanta cómo los padres están enseñando al niño Jesús la devoción y fidelidad a Dios. La tradición judía, cómo se pasaban los conocimientos y el respeto y el amor a Dios y la palabra de Dios, lo hacían oralmente. Le contaban a sus hijos lo maravilloso que Dios ha sido con ellos. Qué hermoso es esto, compartir con los hijos. Hey, hijo, ¿no sabes cómo Dios liberó al pueblo de Israel con una columna de nube en el día y en las noches una columna de fuego? Hizo llover maná del cielo. Y los hijos, me imagino, emocionados, aprendiendo de la palabra de Dios porque sus padres estaban enseñando. Padres que estamos en este lugar, yo creo que este es un reto muy grande. Porque así como los hijos están viéndolo todo, porque ven todo. Y luego a veces cuando nos cuestionan, ay, es como una espinita, ¿no?, en el corazón que uno siente. Pero papi, ¿por qué si tú dijiste eso el domingo, por qué haces otra cosa en la casa? Pero papá, tú estabas haciendo esto y diciendo esto y acá te portas de otra forma. Ay. Tú no sabes nada. Pero ¿qué están viendo nuestros hijos? A veces, en vez de darles tiempo, de darles
como se pasaba la palabra de Dios, de hacerles estudiar, estamos como que, ay, ya cansado, toma la tablet, toma el celular, y ahí juega. Ahí hay un juego de la Biblia, ahí juega solito. Qué doloroso, amados. Pero en el ejemplo de Jesús, 12 años, acuérdese que a los 12 años se celebraba en la tradición judía lo que se conocía como el bar mitzvah, que pasaba de ser un niño a ser ya, no un adolescente, aquí pasaba a ser un adulto. 13 años era considerado ya, sí era hijo, pero hijo en la palabra completa, en su esplendor completo era considerado en la familia judía. 13 años ya tenía que estar hecho cargo de muchas cosas. Imagínense qué impresionante. Y todo lo que él aprendió desde pequeño, ahora lo comenzaba a aplicar en casa. Como padres, maestros y líderes espirituales, esta fidelidad diaria es una enseñanza viva para aquellos a quienes guiamos. A través de nuestra obediencia estamos moldeando el caminar de esos pequeñitos, especialmente las generaciones más jóvenes, que hoy en día muchos lamentablemente no quieren saber nada de Dios, nada, porque no han visto en sus padres el ejemplo. Timothy Keller habla acerca de la fidelidad, dice: la fidelidad de Dios no se mide en grandes logros, sino en la perseverancia en la vida diaria. En la rutina diaria, Dios forma nuestro carácter y nos moldea para su gloria. Así es. Cada día hay un canto especial que dice que se hace camino al andar. Y así es cada día con el Señor. Como aquel que tenía en la selva todo su GPS, tenía sus mapas satelitales, el teléfono satelital, ¿de qué le sirvió? De nada. Llegó una circunstancia, una tormenta, como llega a muchos de nosotros. ¿En dónde está nuestra mirada? ¿En dónde está nuestro norte? Y veíamos a Jesús siguiendo el ejemplo de sus padres. Avancemos a un segundo punto. Mire, no solo que vemos una fidelidad en los padres, todo lo que está haciendo José y María, un ejemplo de esta fidelidad, sino que punto número 2, hay una prioridad que lo transforma todo. ¿Cuál es esta prioridad? Demos lectura, por favor, miren el texto, Lucas 2, versos 43 al 47, dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, diga conmigo 3 días. Eso. 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Este pasaje nos presenta una situación, amados, muy peculiar, aunque revela lecciones fundamentales para la vida cristiana. Las prioridades espirituales son necesarias para los creyentes, amados. Así como para Jesús, se quedó en Jerusalén por la importancia de buscar, dice, los negocios de su padre, como dice más adelante, por encima de los demás. Este momento en el templo, lejos de ser un incidente aislado, marca la primera manifestación pública. ¿Usted sabía esto? Es la primera manifestación pública de Jesús como Hijo de Dios. Este es el registro, Lucas lo está registrando, de que Jesús afirma cuando dice: en los negocios de mi Padre, o sea, en el templo de mi Padre, mi Padre está afirmando su deidad. Está afirmando de quién viene
Entonces Jesús pasa algo interesante, porque los papás dicen en el verso 43, dice: al regresar ellos, acabada la fiesta que duraba aproximadamente 8 días, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. ¿Qué pasaría si uno de sus hijos, en un viaje que usted hace, no sé, a Galápagos, el niño decide quedarse con las focas? Y usted, regresando en el avión, ¿cómo se sentiría? La angustia que viviríamos. No he tenido, o no me acuerdo que nuestros hijos se hayan perdido, o una vez en el centro comercial, pero así un ratito nomás. Creo que a mi suegrita se le perdió. Gracias por rescatarlo. Pero uno siente esa angustia, incluso cuando ya el niño está ahí, le cuentan: no, pero la cara decía: mami, ¿cómo no les viste? ¿Por qué? Se llena uno de angustia. Mis papás me contaban que de chiquito en el centro histórico, por la Mama Cuchara, yo me perdí y aparecí en la radio Tarqui. No sé cómo. Pero dicen que estaba jugando ahí con los primos, de repente me dejaron los primos, yo tenía 4 añitos. Y aventurero ya era desde esa época. No tenía GPS ni mapa satelital, pero aparecí en la radio Tarqui. ¿Y cómo me van a ver mis papis? Porque decían: hay un niño perdido aquí. Tremendo. Qué sufrimiento, qué angustia. Esto es interesante porque el Señor Jesús, como muchos a veces lo han planteado, decían: desobedeció a sus padres. No, Él tenía prioridades claras. Jesús humano, pero también divino. Y usted puede ver en el texto más adelante, mire por favor, dice: y pensando que estaba entre la compañía o varias gente o familia, caravanas que iban por el desierto, dice que fueron camino. ¿Cuánto se demoraron en llegar? Un día. Un día pensando: sí, Jesús capaz de estar jugando con los primitos, o está por ahí con familiares, o está ahí en la caravana. Y oh sorpresa, cuando llega la noche, para la caravana, no está Jesús. Qué angustia, porque es un día, y luego dice la palabra de Dios, mire más adelante, pensando que anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Al siguiente día vuelven a Jerusalén buscándole. O sea, ya van 2 días, uno de acá, uno de regreso a Jerusalén. ¿Y qué dice más adelante? Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. El 46 dice: y aconteció que 3 días después, ¡ay, Señor! 3 días después, buscando a su hijo amado, le hallaron. Y mire la prioridad, lo que el Señor les enseña, y la lección de Jesús. ¿En dónde le hallaron? 3 días después le hallaron en el templo, sentado ahí con todos los maestros, doctores de la ley, los eruditos de esa época, y el niño Jesús, porque todavía era considerado un niño, enseñando, preguntando, escuchando. Mire la humildad del Señor. Escuchando qué es lo que tenían que decir y preguntándoles acerca de eso, pero también hablando y dejándoles con la boca abierta a los doctores de la ley. ¿Sí ve la prioridad de Cristo? Es doloroso porque sí, sus padres estaban angustiados, y de hecho María luego le reclama. Pero la prioridad de Cristo era esto: tengo que estar en los negocios de mi Padre, en el templo de mi Padre. El acto de Jesús nos enseña que la relación con Dios debe ser la prioridad principal en la vida de un creyente. No solo es importante buscar a Dios en los momentos de crisis, porque ahí sí o no es hasta el corazón, el terreno está preparado como: estoy pasando una crisis, ahora sí voy a orar y voy a buscar a Dios, por favor. Pero ¿qué en los momentos que está todo bien, amados? ¿O le damos la espalda a Dios en los momentos que está todo bien? Esto no significa
que debemos descuidar nuestras responsabilidades terrenales, sino que debemos asegurarnos de que nuestra vida espiritual esté siempre en el centro, guiada por Dios. Cada decisión, cada acción que sea el Señor guiando. Por eso la prioridad es buscar a Dios. Usted se acuerda, el texto en Mateo 6:33 dice, pero primeramente buscad ¿el qué? El reino de Dios, ¿y qué más? Y su justicia. Y luego ¿qué dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es todas las cosas? Está hablando en contexto de que la comida, el alimento, el abrigo, todo no te va a faltar de parte de Dios. Aquí es cuando distorsionan el famoso evangelio de la prosperidad y dicen, ahora sí pide tu Lamborghini porque estás buscando primeramente el reino de Dios y todos estos carros de alta gama te serán añadidos. No. No es conforme a tu voluntad. Dígale a la persona que está a tu lado, no es conforme a tu voluntad, es conforme a la voluntad de Dios. Dígale. Así como esta porción que vemos que Jesús da prioridad, es necesario que en este nuevo año, amado, si te vas a poner una meta, te pongas esta meta: Señor, quiero que seas mi prioridad, quiero buscarte de corazón, no buscarte solo como ese Dios bombero, que cuando hay un incendio en mi vida, ahí sí, ven a apagar por favor, Señor, este incendio, y cuando apague el incendio, gracias Señor, sigo mi camino lejos de ti. Sino que de corazón tú puedas decir, Señor, te voy a buscar, no por lo que me puedes dar, sino por quién eres tú, por cómo has sido tú en mi vida. Si estás enfrentando decisiones, amado, decisiones importantes que debes tomar, comienza con una pregunta clave: ¿esto que voy a hacer está alineado con la voluntad de Dios? ¿Esto que quiero, estos planes, están alineados con la voluntad de Dios? Y si no lo está, reconsidera tus prioridades. Puede que tu mirada esté más en ese objetivo que en Dios. Y tal vez estés confiando en ese GPS o en ese teléfono de emergencia y no en la verdadera brújula que te guía al norte. John Piper afirma acerca de esto, dice: el llamado del cristiano es ser tan apasionado por la gloria de Dios que ninguna otra cosa en la vida nos parezca más importante. Nada es más importante que darle la gloria a Dios. Que ese sea tu sentir en este año. Prioridades. Señor, este año quiero que mi vida, que todo lo que haya, que todo lo que por el camino que vaya yo, Señor, todo te glorifique a ti, Señor. Ya no quiero vivir más en mis fuerzas. Y Jesús nos da este ejemplo. Dice: y todos los que le oían, el verso 47, usted puede ver en el texto, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Vimos la fidelidad, este ejemplo que da José y María. Número 2, vimos este llamado a las prioridades de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a ver un llamado a vivir la misión que Dios ha establecido. Mire por favor el verso más adelante, 48 y 49. Dice: cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, mire, en un tono de reclamo, y está bien, le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. María como madre sintiendo en su humanidad: ¿dónde estabas, hijo? Te estuvimos buscando. ¿No sabes lo desesperados, lo angustiados que estábamos? Te buscamos entre las personas, los familiares, y no apareciste. Son 3 días. 3 días que no te hallamos. María como madre en su humanidad. Esto es interesante porque muestra a esta familia cómo el Señor estableció y cómo ellos criaban a su hijo. Regalo de Dios, el bendito,
el divino, pero también cómo lo iban encaminando. Y mire, María le está diciendo. Y la respuesta de Jesús más adelante es de asombro. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? Me imagino a María así como Condorito quería caerse así de espaldas, ¿no? ¿Cómo por qué me buscabais? Mire, la respuesta de Jesús también da una lección. Dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué es esa respuesta, hijo? ¿Cómo me dices si estaba angustiada buscándote y ahora me dices que tienes que estar en los negocios de tu Padre? Mira, es que esto iba mucho más allá de lo que podían entender. Es la afirmación de que Jesús es hijo de Dios, el unigénito. No hay otro como Él. Pero Jesús, eso le pasó en varias ocasiones, y de hecho por Él declarar que Él era hijo de Dios, ¿a dónde le llevó esa declaración? A una cruz. Mire la polémica que se armó, y muchos no entendían, así como sus padres, pero Jesús les está dando una lección. Estaba en la misión que debía estar, en el propósito que el Padre le había encomendado. A pesar de expectativas sociales, culturales, familiares, Jesús se mantiene enfocado en lo esencial: debo hacer la voluntad de mi Padre. Amados, y en este año, como el año que pasó, va a haber familia, amigos que te digan: ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y tal vez Dios te está llamando por un camino que es ilógico para las demás personas. Y que muchos digan: es que ¿cómo vas a hacer esto si tienes que seguir las normas y tienes que seguir esto estructurado? Porque si te sales de la estructura, no puede. Pero si Dios te está llamando, ¿a quién vas a hacer caso, amado? ¿A Dios o a los hombres? No hay más opciones. A veces vivimos con ese temor a lo que dirán, a lo que el hombre pueda, y ahora es que no tome esta decisión. Y si Dios te está llevando por ahí y Dios quiere que hagas eso y ahora no, mejor me retiro y me voy por otro camino. Jesús muestra la misión clara que tenía. Entiende que toda la vida humana debe ser vivida en respuesta a la soberanía y el propósito divino. La vida cristiana no se trata solo de creer en Dios, sino de vivir de acuerdo a su voluntad, en obediencia a Dios. Juan Calvino decía: nuestra vida debe estar dirigida por la palabra de Dios, de modo que toda nuestra existencia sea un testimonio de su gloria. Esa misión de Jesús en su identidad deja claro en este pasaje que está completamente ligado al propósito que Él debía cumplir. Los negocios de mi Padre, en el templo, en el trabajo, en todo lo que es respecto a Dios, a mi Padre, yo tengo que estar. Eso le estaba diciendo a su mamá. Su vida no está sujeta a expectativas humanas. Debe vivir con propósito, y eso yo les animo, amados. ¿Cuáles propósitos te has puesto para este año? Más de uno ya el 1 de enero querrá entrar a un gimnasio para perder $30. Claro, o 14 días, ¿cuánto? 15 máximo. Lo decía Juan Fran al inicio, a veces sí establecemos, y Señor, este año sí voy a tener una vida fitness, este año sí, Señor, me voy a bajar la Biblia app y todos los días voy a seguir el estudio. ¿Y cuánto nos dura eso? Amados, hay mucha gente que vive triste y sin propósito, y hemos vivido muchas veces así, porque no encuentran el propósito más grande. ¿Sabe cuál es el propósito de la iglesia? Es glorificar a Dios, punto. A veces estamos a ver, pero es que algo debe haber, el propósito. El Señor, ¿por qué me creó y me puso aquí en esta tierra?
y se rompen la cabeza pensando en qué haré para Dios. Amado hermano y hermana, tu propósito en esta vida es glorificar a Dios. Ese es tu camino. Si enfocas tu camino en que voy a glorificar a Dios, estás cumpliendo la misión. De hecho, también nos dejaron un propósito. Mateo, la gran comisión, ¿qué es? Id y haced discípulos. Glorifica a Dios. Haz discípulos. Créeme que tu vida va a estar alineada con el corazón de Dios. Esta declaración de Cristo de estar en los negocios de su Padre implica estar dispuesto a ir en contra incluso de las presiones sociales y familiares. La vida cristiana implica que en ocasiones debemos elegir lo que Dios nos llama a hacer por encima de lo que el mundo espera o de lo que nuestras familias esperan de nosotros. Evaluemos si estamos dispuestos a seguir la misión que Dios nos ha dado. Incluso cuando sea como contradicción para los demás, cuando rompa expectativas a los demás, el llamado a seguir a Cristo implica obediencia y sacrificio, amados. Y hay que seguir este año. R.C. Sproul dijo, el propósito de la vida cristiana es dar testimonio de la soberanía de Dios sobre toda la creación y vivir conforme a esa soberanía en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en ciertas áreas. Si usted dice que Dios es soberano y que Dios reina en su vida y que Dios es el que manda y tiene el control y está sentado en el trono de nuestra vida, tiene que vivir conforme a eso. Santiago es un libro hermoso porque habla de que todo lo que prediques tienes que llevarlo a la práctica. Creo que más de uno estamos retados en esto. Y termina el verso con este último punto. No solo que vemos ese ejemplo de fidelidad y las prioridades que Jesús tenía, la misión, el propósito, sino que el punto número 4, último punto, es una vida que va creciendo en todo sentido. Miren lo que dice el verso 50 en adelante. Dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló de lo que le había dicho Cristo. El 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba, ¿qué dice? Esto es importante, dice, y estaba sujeto a ellos. Jesús cumplió el propósito, la misión, pero mire, una vez más, obediencia, humildad de Jesús. Se sujetó a sus padres. Dijo, ok, papá, mamá, cumplí, me voy con ustedes. Y se sujetó a ellos. Y su madre, mire, María siempre con un corazón tierno, dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Todo estaba aprendiendo. Y Jesús crecía, mire, esto es importante. ¿Cómo crecía Jesús? ¿En qué? Sabiduría, en estatura, en gracia, ¿para quién? Para con Dios y para los hombres. Veamos qué implica esto, la sabiduría o esta parte mental y espiritual. Aquí no solo se refiere al conocimiento intelectual, sino también a una profunda comprensión espiritual. No solo somos sabios por comernos libros enteros de teología, de tantas enseñanzas, porque hoy tenemos de todo. No, sino ¿por qué? Porque aprendemos a tomar decisiones de la mano de Dios. Una persona es sabia. Porque aprendemos a callar cuando otros nos atacan. Una persona es sabia. Va mucho más allá de solo ese conocimiento intelectual. La sabiduría en el contexto bíblico no es meramente conocimiento, sino la capacidad de vivir de acuerdo con la verdad y las prioridades divinas. Proverbios 2:6, no lo busque, lo leo. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero ¿quién da la sabiduría, amados? Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que usted si pide a Dios sabiduría, ¿qué hace el Señor con usted? Le va a dar abundantemente, así
Toma sabiduría, ¿y qué? Y no le va a reclamar, dice, y sin reproche de nada. Entonces, si yo pido sabiduría, el Señor te va a dar sabiduría. Pero también sabes que te va a dar oportunidades para que tú seas sabio. Jesús nos muestra este crecimiento intelectual, sí, pero también espiritual, y cómo los dos van de la mano. Como discípulos debemos imitar esta búsqueda de sabiduría que proviene solamente de Dios, aplicando su palabra a nuestras vidas cotidianas. Luego, ¿qué dice? ¿Cómo crecía? En estatura. El siguiente punto dice en lo físico, aunque el desarrollo físico de Jesús no enfatiza tanto aquí. Es importante recordar que como ser humano, Él también creció en estatura. Era humano 100%. Al igual que cualquier niño, Jesús experimentó un proceso físico de crecimiento, lo que demuestra esta legitimidad de su encarnación. La salud física y el bienestar son parte importante de la vida humana y Dios nos llama a cuidar nuestros cuerpos, pues son templos del Espíritu Santo. ¿Está cuidando su cuerpo? Y esto me da a mí una bofetada. Porque ya no parezco templo, ya más basílica estoy pareciendo. Y muchas veces, gracias. Salmos, por favor, 63, verso 1. Miren lo que dice el salmista y cómo expresa esta actitud de tener una relación con Dios. Muchas gracias. Ya, gracias. Ya lo tiene, amados. ¿Qué dice el Salmos? Ajá. Amén. Mire, lo leo una vez más. Dice, Dios mío eres tú. Salmista expresa esta dedicación, esta relación en crecer en gracia y con Dios. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma, mire cómo lo declara, dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne. No solo lo espiritual, no solo lo emocional, sino que mi carne, lo físico, ¿qué dice? Te anhela. Es un clamor que está haciendo el salmista. ¿En qué? En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Este es el clamor del salmista, amados. Que si usted va a ponerse metas, propósitos, es crecer. Sí, en sabiduría, en cuidar su cuerpo, pero también crecer en su relación con Dios. Que cada día usted se pueda enamorar más de Dios, de su palabra, asombrarse de lo maravilloso que Él es. Esto es interesante, amados. Más adelante no solo dice que hay que crecer en la gracia con Dios, sino que dice, ¿gracia para quién? Para con los hombres. Usted lo puede ver en Lucas 2, en el 52, dice, en gracia para con Dios y los hombres. La gracia de Jesús ante los hombres implica que su vida estaba marcada por el favor y el respeto que recibía de los demás, debido a su humildad, a su carácter, a su amor. No solo creció en el conocimiento, sino que en las relaciones interpersonales. Amados, ¿cómo estamos en servirnos los unos a los otros? Si puede hacer un panorama de este año 2024, ¿cómo le ha ido en servir a los demás? En solo preguntar a su esposo o a su esposa cómo estás. Porque a veces hablamos de todo menos de cómo estamos. ¿Sí o no? En preguntar a sus hijos, a papá, a mamá. ¿Cómo estamos en soportarnos los unos a los otros? Dice la palabra de Dios en Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo ha sido el perdón en este año para ustedes? ¿Ha sido fácil
que perdonemos a los que nos han ofendido, nos han hecho daño. O a veces les deseamos, pero tremendo mal. Creo que todo lo que hemos visto y el ejemplo de Jesús es el momento perfecto para reflexionar sobre nuestra vida cristiana, sobre los logros que hemos tenido y especialmente en qué áreas hemos crecido en este año, o tal vez que no hemos crecido. Comenzamos con esta reflexión de este excursionista confiando en sus métodos, en el GPS, en el teléfono que le va a salvar, pero dejamos de lado lo esencial, y es esa brújula. Y mi pregunta es, para terminar, ¿hacia dónde está apuntando la brújula de tu vida en este año que está terminando? Seamos honestos. Porque más de uno podemos decir, sí, hasta Dios, pero haciendo recorrido de todo el año, ¿ha sido verdad esto? ¿Está alineada tu voluntad con la voluntad de Dios? ¿O se ha desviado hacia las direcciones del mundo? Piense un momento, yo le invito a que cierre sus ojos. Creo que para comenzar este nuevo año, amados, es necesario volver a calibrar esta brújula espiritual. Piense en un balance de todo lo que ha vivido hasta el día de hoy. Piense en las cosas que sí han salido y que gracias a Dios y a su misericordia y a su bondad nos ha permitido tener, sean bendiciones materiales, pero también piense en los momentos en que tal vez no estuvimos alineados con la voluntad del Señor. Hicimos lo que a nosotros nos parecía. Este ejemplo de Jesús es muy claro, amados, tanto de Él, de sus padres, al enseñarnos esta fidelidad a Dios, las prioridades que debemos tener, la misión y el propósito y cómo debemos crecer en Dios. Tómese un tiempo para reflexionar y mire este nuevo año que va a comenzar. Es una nueva oportunidad. Es el tiempo de reorientar las prioridades, de asegurar de que las vidas estén alineadas con la voluntad de Dios. No cometamos ya el mismo error de llenar nuestra vida con lo superficial y pasajero, amados. Que Dios sea el centro, verdaderamente el centro de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de las relaciones interpersonales, de las acciones que vamos a tener en este año. Isaías 55:7, me encantó esta porción, dice: examinad todos los caminos de vuestra vida y vuélvanse a Dios, porque es Él el que os da aliento y vida. Señor, gracias, porque si miramos y vemos este panorama de este año que ha pasado, Señor, primero solo tenemos gratitud para ti, Señor. Porque a pesar de todo, enfermedades, luchas, bendiciones, caminos fáciles, tiempos difíciles, tú siempre has estado ahí, Señor. Y nunca nos has abandonado, Señor, y gracias por eso. Porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, y lo seguirás haciendo. Porque tú eres fiel, porque tú no te puedes negar a ti mismo, Señor. Padre, gracias porque al ver el ejemplo de Jesús, de cómo tenía en orden sus prioridades, Señor, que este nuevo año no solo establezcamos estos planes o propósitos que meramente son materiales o superficiales, Señor, sino que tengamos nuestra mirada en lo eterno y cómo estamos haciendo esta santificación cada día de tu mano, Señor. Padre, gracias por esta tu iglesia.
porque dice tu palabra que tú pesas los corazones y sabes todo lo que pasamos. Y aquí está un pueblo, aquí está una iglesia que te necesitamos, Señor. No perfectos, pero sí perfectibles. O sea que tú puedes hacer la obra cada día, Señor. Señor, gracias por tu palabra y que este nuevo año sea lleno más y más de ti y de tu palabra. Gloria sea a ti, Señor, y en tu nombre celebramos un nuevo año. En nombre de Jesús, amén.